Esta noche en Corte 35 tenemos a una invitada especial, Igna de Suárez, pastora colombiana. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis, es un privilegio para mí poder estar en este programa Corte 35 y por supuesto también siempre en Puebla. Pastora, yo sé que nació en Tumaco, esto en Colombia. ¿Nos podría platicar cuáles eran sus primeros años? ¿Qué recuerda de sus padres y también qué recuerda de esta provincia? Nací en una pequeña ciudad costera del Pacífico colombiano. Nací en un hogar muy precioso. Yo soy la sexta hija, la última hija de una familia de 6 hijos. Los pocos recuerdos que tengo realmente de muy pequeñita son recuerdos muy hermosos, pero a la vez muy tristes. Muy tristes porque a los 4 años mi padre, un papá extraordinario, un papá que lo que yo puedo recordar de esos 4 años y lo que hablo con mis hermanos mayores, era un hombre de mucho amor, pero también de mucha autoridad. Así es que a los 4 años yo quedo huérfana de padre, con una madre muy guerrera que asumió sus 6 hijos, sus 6 polluelos, y tuvo que en un tiempo donde la mujer no tenía mucho campo de acción ni mucho reconocimiento, pues le tocó tomar sus hijos para poder sacarlos adelante. Así es que puedes imaginar cuando una mujer tiene que dedicarse o a cuidar sus hijos en casa, a alimentarlos en casa, o a que nos muriéramos de hambre, o tener que trabajar en lo que fuera para poder sacarlos adelante. Entonces se proyectaron muchos vacíos, la orfandad de un padre, el vacío de una madre que tenía que trabajar. Entonces el crecimiento realmente fue muy difícil, tener que salir desde muy temprana edad, a los 8 años, a estudiar a la ciudad capital del departamento, porque en nuestro pueblo, por los incendios que hubo, no había colegios. Entonces era una niñez bastante triste, bastante llena de mucha soledad, de muchos vacíos, que realmente lo que puede experimentar un niño en sus primeros años. En esta niñez un poco ruda, de cierta forma, creo que también, o quizás hubo pasajes de juegos con sus hermanos. Quizás había algunas cosas que tal vez recordaba de sus hermanos. ¿Podría platicarnos alguna tarde, cómo era una tarde cuando la pasaban bien? Tal vez algún juego colombiano. Bueno, nuestra casa estaba a la orilla del mar. Entonces lo que yo puedo recordar era playa, brisa y mar. La natación era nuestro deporte continuo. El poder ir a las playas, las canoas. Recuerdo que mi mamá, cuando le pedí a la edad de 7 años, yo decía, yo no quiero una bicicleta, quiero una canoa. Para mi mamá eso era absurdo. ¿Cómo te voy a regalar una canoa si los niños quieren una bicicleta, las niñas quieren una bicicleta? Y para mí era el deporte favorito, la canoa. Recuerdo nadar con mis hermanos, compartir con mis hermanos retos como aquello de quién se lanza de cabeza desde esta parte, quién lo hace más alto, no solo mis hermanos, sino los amigos de mis hermanos. Y como mis hermanos que me seguían eran todos varones, mis 2 hermanas mayores eran mujeres, así es que yo crezco con 3 varones que me adelantaban. Puedes imaginar, pues todos los juegos de ellos eran de varones. Sí. Y yo tenía, para mí no era problema subir árboles, montar canoa, nadar en el mar desde que empezaba. El Pacífico tiene 2 cambios, no mantiene su mar continuo, sino que tiene 6 horas donde la marea sube y 6 horas donde la marea baja. Así es que para nosotros eran las 12 horas metidos en el mar, con el mar seco y con el mar lleno. Ok, bueno, la niñez empieza a pasar, se empieza a recorrer ya la adolescencia, donde todos queremos buscar nuestra identidad, donde todos queremos buscar hacia dónde vamos, queremos descubrirnos a nosotros mismos. ¿Por qué no nos platicas un poco más de tu adolescencia? Y bueno, ya también
tu papel y tus primeras clases en la escuela, en la primaria, la secundaria, el bachillerato? Estuve estudiando 4 años por fuera, de los 8 a los 12 años, y ya a los 12 años habían colegios en mi ciudad, así es que eso fue un gozo, fue una alegría, porque perder tu padre a los 4 años, luego de 8 a 12 años estudiar fuera, porque no podía ver a mi mamá sino cada 6 meses, que eran las vacaciones. Entonces, regresar al pueblo, regresar a casa, fue un alivio, fue algo muy grande para mi corazón. Y de allí ya lo que fue bachillerato fue en mi ciudad. Me gustaba mucho el estudio. Siempre quise ser la mejor, siempre quise tener el primer lugar y me esforzaba mucho. Y mientras crecía el anhelo de poder estudiar una carrera, porque mamá siempre recalcaba, la mejor herencia que yo les puedo dejar es una carrera, porque yo no tengo nada sino darles su educación. La mejor herencia, estudien porque la mejor herencia es la educación y que ustedes puedan tener una carrera y proyectarse como profesionales, cosa que obviamente ella no lo pudo hacer porque la mujer en aquel tiempo no tenía ese campo. Entonces yo crezco con esas palabras de la mejor herencia y la educación y aquello que yo tenía que tomar porque yo quería ser alguien en la vida, porque quería ser la primera mujer profesional de mi familia. Mis hermanas mayores ya por supuesto no, ya mi hermana se había casado, la otra ya trabajaba. Entonces esa era mi pasión. 12 años comienzo a sentir el deseo de ser una mujer profesional, de prácticamente no puedo decir que esto era lo que estaba escrito frente de mí, pero inconscientemente tú buscas tu identidad en lo que quieres hacer, en tu carrera, en ser una mujer profesional, que la identidad no se basa en eso, pero eso era prácticamente lo que yo quería. Entonces, mi meta era ser una mujer profesional, pero también a los 12 años yo tenía otro sueño, y el sueño era tener una familia. Yo quería tener un esposo, yo quería tener hijos, y quién va a creer que a los 12 años yo soñaba también con nietos, o sea, una familia que se iniciaba y una familia que se iba edificando y que iba avanzando hasta que nosotros como esposos podríamos ver los hijos y podríamos ver los nietos. Esos fueron mis 2 grandes sueños. No conocía en ese tiempo al Señor, estábamos dentro del contexto de una religión tradicional latinoamericana, pero esa era mi pasión. Y otra área de mi vida, cuando ya entré en el bachillerato, tuve mucho la influencia de mi hermano, el cuarto hermano. Él ya estudiaba una carrera en otra ciudad y él tenía una pasión por la injusticia social, que hubiera justicia social. Él ya estaba muy metido en marxismo, leninismo, todo lo de izquierda, y esa era su pasión, porque veníamos de una ciudad muy pequeñita donde el 80% de nuestra población era raza negra, 20% era raza blanca. Y sentíamos aún a esa edad la discriminación. Eso en su corazón y en mi corazón no estaba, queríamos la igualdad. Y él fue una influencia muy grande en el bachillerato por todas las ideas de izquierda que me apasionaron. Entonces, miran lo que yo juego. El anhelo de estudiar una carrera para luego estudiar en la universidad donde mi hermano estaba, pero también el sueño de tener una familia y también la justicia social dentro de mi corazón. ¿Y cómo era en esto, cómo se fueron construyendo estos sueños, cómo se fueron desarrollando? Tanto la parte profesional, la parte de su familia, también la parte, bueno, de la justicia social. Yo creo en Latinoamérica en esos años también se vivía un gran apogeo, todavía se sigue viviendo esta parte de encontrar una justicia para el pueblo en general. Y siempre creo que necesitamos tener hambre y sed de justicia, todos buscamos esta parte. Pero platíquenos más sobre este episodio. Bueno, esta es toda una historia hermosa porque me dediqué a mis estudios
para poder tener una alta nota y poder ingresar en una universidad donde pudiera tener también una beca para poder que para mi madre no fuera tan pesado, ¿no? Y eso fui una excelente estudiante, me gradué con las mejores notas, ya tenía 18 años el día que ya recibo mi título de bachiller, pero yo ya estaba enamorada, porque había llegado a nuestra ciudad, llegaban muchos profesionales a trabajar en mi ciudad, médicos, odontólogos, arquitectos y mucho ingeniero. Y había una peculiaridad en lo que fue, digamos, las chicas de mi edad. Casi nadie se casó con gente del mismo pueblo. Fíjate que a esa edad yo ya miraba muchas cosas. Yo miraba que la idiosincrasia de los hombres en la parte costera era mucho trago, una vida donde yo veía mucho adulterio y mucha irresponsabilidad familiar. Eso no era lo que yo quería. Así es que para ese tiempo que yo estaba en el bachillerato terminando, llega a trabajar un ingeniero, el que luego es mi esposo. Y al mes de él estar allí, nos encontramos, nos vimos de lejos. Yo fui a un partido de fútbol de mi ciudad, 2 equipos, porque de mi ciudad salen los mejores futbolistas colombianos. El que dio el primer gol en el mundial, ¿sí? El ñía que le dicen, el negrito, ese es tumaqueño, ¿no? Salen los mejores futbolistas que se forman en las playas descalzos, sin zapatos para jugar fútbol. Y Tumaco ha tenido un renombre en eso. Entonces, ese partido de fútbol se estaba dando. Yo fui con mi mejor amiga y estábamos en la tribuna alta viendo el partido, pero me olvidé del partido porque abajo los organizadores de esos equipos de fútbol estaban allí y uno de esos hombres comenzó a mirar hacia arriba y a lanzar piropos. El hombre en ese tiempo, los piropos eran muy lindos, eran muy sanos, eran referente a la belleza, a las cualidades de una mujer. Yo me olvidé del partido y él creo que también se olvidó del partido. Pero como estábamos juntas con mi amiga, yo le digo a mi amiga, ¿estás mirando eso? Me dice, sí. Le digo, ¿a quién es? ¿A ti o a mí? Me dice, no sé, pero estábamos juntas, estábamos muy arriba. Digo, bueno, voy a agacharme entre la gente y si sigue es para ti, si no es para mí. Entonces me agaché, me perdí entre la gente y ella me dice, súbete porque te está buscando. Entonces ya nos olvidamos del partido, el resto del partido fue miradas, fue piropos, fue sonrisas y viene una amiga nuestra que trabajaba en esa compañía que estaba organizando los equipos de fútbol que suponía que era donde estaba él. Y yo le pregunto, ¿quién era la persona que estaba allí? Dice, es el nuevo ingeniero. Y vino para trabajar con la compañía, vive en la zona residencial de esa compañía era una compañía maderera americana, y ella tenía casas muy bonitas construidas para sus empleados. Y dice, vive en tal casa. Pues, Luis, ¿qué vas a creer? Era la casita que más me gustaba cuando pasaba por la carretera. Y yo soñé en el mismo instante. Y yo dije, qué bueno casarse con un hombre así. Y que nos dieran la casita para vivir. Esa compañía tenía un carro Land Rover deportivo que a mí me encantaba. Y yo dije, y que nos dieran el carro. Pues te cuento que a los 8 meses de eso, me caso con el hombre. Voy a vivir a la casita y nos dan el carrito. Wow. Y mi carrera profesional anhelada se pierde porque a los 18 años yo pensé inteligentemente, una carrera la puedo estudiar a los 60 años si quiero. Un hombre como estos no se me atraviesa más en la vida, así es que me caso. Hoy tenemos 49 años de casados con el mismo hombre, hemos construido una familia, juntos conocemos al Señor, amamos al Señor y servimos al Señor. ¿Y quién va a creer que a esta edad, a los 60 años, estoy estudiando la carrera? Igna, ¿se cumple un sueño en tu vida?
la parte de tener ya una familia o el inicio de una familia con un esposo que te satisfacía. ¿Cómo es el proceso de conocer a Dios y la palabra? ¿Cómo llegó a tu vida? Llegó en mi mismo pueblo. No lo conocí en una iglesia. Esto va a parecer extraño, pero lo conocí dentro de una fiesta. Estábamos de padrinos de un matrimonio y allí nos presentan una pareja militar que llega a trabajar a nuestra ciudad. Comparto yo con esta mujer y ella me comienza a hablar de Jesús. Ahora, a la puerta de mi casa habían tocado muchos evangélicos contratados con el toque de religiosidad, y eso yo no quería. Yo cerré la puerta muchas veces. No, yo soy católica, apostólica y romana y punto. Pero en esa fiesta yo comienzo a escuchar hablar de un Jesús, pero de una manera sencilla. Llevaba una mezcla de sencillez y de pasión. Esta mujer, esposa de un oficial del ejército, ella comienza a compartirme. Era tan emocionante lo que me compartió que para mí dejar de bailar, eso significaba mucho. Hablamos, creo que por espacio de hora y media. Hice preguntas, me encantó lo que me compartió. Y se terminó la fiesta, mi esposo dice, bueno, ya tenemos que irnos. Los invitamos a cenar el lunes, esto era domingo, el lunes, a nuestra casa. Y ellos fueron. Después de la cena, yo le digo a ella, sígueme hablando. Me dice, no, ahora tienes que hacer una decisión. Y es cuando ella me lleva a los pies de Cristo. Pero lo más hermoso es que ella solo llevaba 8 días de haber conocido a Cristo. Y allí inicia una nueva etapa para nosotros. La mejor. Yo diría que de mi vida, aunque tengo un matrimonio hermoso, una familia hermosa, 3 hijos que nos dio Dios, 3 más que nos agregó al casarse cada uno de ellos, y tenemos 6 nietos, ya nuestra tercera generación está encaminada a servir al Señor. De hecho, yo ministro mucho con mis nietos. Mi nieta vino hace 2 años aquí a Puebla. Inicia una vida incomparable. El conocer a Cristo, conocer su palabra, conocer su propósito para nosotros. El ser marcada con la verdadera identidad que uno puede realmente encontrar en Dios, una paternidad que sanó mi orfandad, es en mi vida lo más grande que yo he podido experimentar. Haciendo una analogía de tu niñez y del mar, que a veces a mucha gente le sorprende, o yo creo que a todos nos sorprende, lo grande que es, lo profundo que es, lo difícil de conocerlo, pero también lo hermoso. Y yo creo que en este camino ibas empezando a crecer en la palabra, a ser revelada ciertas cosas, incluso a meterte en este río, ¿no? En este mar, en el agua. ¿Cuáles fueron ya tus como descubrimientos, ya como creyente? Tenías un inicio, pero siempre se empieza a crecer en la palabra. Mira, esto parece extraño, pero la verdad, ella me lleva a los pies de Cristo. Y yo tenía una empleada en mi casa que me ayudaba en los oficios domésticos. Ella era evangélica. Entonces ella me dice, ¿le puedo traer a mi pastor para que le enseñe la Biblia? Lo primero que yo le dije, no quiero que me cambien de religión. Pero aceptamos. Y su pastor vino, y mi amiga que me había llevado a los pies de Cristo, que ella conoce al Señor dentro de la renovación carismática, los años 70, la Iglesia Católica experimentó una visitación del Espíritu Santo. Creo que Amistad de Puebla nace de todo esto, y muchos de nosotros en Latinoamérica. Y realmente fue una experiencia incomparable. Entonces, ella y yo comenzamos a hacer lo que hoy podemos decir mentoreadas por un pastor evangélico sencillo, que creo que no tenía sino hasta 5º de primaria, pero que ese hombre en su sencillez supo transmitir el conocimiento, el inicio del conocimiento de Dios y el inicio de una provocación por la palabra de Dios. Hicimos muchas preguntas, las respondió de manera sencilla.
Y yo comienzo a apasionarme por esas respuestas de él, tan sencillas, tan contundentes. Una de las cosas que yo agradezco a Dios y lo que yo siempre enfatizo de lo que puede ser un mentor, un guía espiritual, es que este hombre me llevó a una relación tan directa. Mira, no pasaron años, no tuve que ir a un encuentro, ni a un posencuentro, ni a un trasencuentro. Mi encuentro lo tuve en los primeros días, diría meses, en lo que él transmitió. Él me enseñó así, hablándolo. Yo fui sanada sin pasar por un curso de sanidad emocional. Yo fui sanada con lo que él compartió de mi orfandad. Porque lo primero que me dijo es, mire, usted ha recibido a Jesús en su corazón. Desde hoy día usted no puede más hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces yo pregunto, ¿y cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Para un católico es difícil porque hay una serie de intermediarios para poder llegar a Dios. Pero él me dijo, esta palabra es la voluntad de Dios para su vida. Y de ahora en adelante, Él es su Padre. Y todos los días usted tiene que buscar a su Padre, comunicarse con su Padre, hablar con su Padre. Digo yo, ¿hablar cómo así? Sí, orar, rezar, no, es hablar. ¿Cómo hablo con Dios? Como yo estoy hablando con usted. Usted va a su Padre porque Él es su papá. Entonces me cita Juan capítulo 1, versículo 2 en adelante. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y herederos del cielo. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo estaba llorando, porque lo que yo anhelaba en mi vida era un padre. Yo había tenido un gran padre y lo perdí. Y ahora él me habla de un padre. Yo me olvidé de todo. En el instante, yo pude ver a Dios como mi padre. Y mi orfandad fue sanada, instantáneamente. Entonces, él me enseña cómo comunicarme con mi padre. Y desde el día siguiente yo hablé con mi padre. Y a los 3 meses yo aprendí a oír la voz de mi padre. No por un curso de cómo oír la voz de Dios. Yo los doy ahora. Pero fue así. Mi relación con Dios fue profunda. Y el anhelo de tener lo que ese hombre sencillo tenía. Yo anhelé predicar esta palabra. A los 3 meses yo me paraba en un espejo, tomaba mi Biblia y decía, cuando yo pueda manejar esta Biblia y contestar a otros y decir, Isaías dice esto, Mateo dice esto. Eso era mi anhelo. No estaba pensando en multitudes, estaba pensando en poder dar respuesta a otros del Dios que yo había conocido y que me habían transmitido. Igna, vamos a correr mucho tiempo, se nos acaba también el tiempo del programa, pero ahora te veo predicándole a auditorios llenos, en diferentes conferencias, y creo que las mujeres son las que, en cierta forma decirlo así, como la favorita. A veces cuando dicen que vas a venir a una conferencia, bueno, creo que tienen cierta afinidad contigo por mujer, por ser una madre familia, también una abuela. ¿Cómo te imaginabas tu vida? ¿Así te la imaginabas? ¿Qué es lo que sientes cuando subes y puedes predicarle esta pasión pues a muchas mujeres y también, bueno, a muchos hombres? No, nunca imaginé esta vida. Solo imaginaba amar a Dios y transmitírselo a otros como a mí me habían transmitido. Y han pasado 38 años y no he dejado de transmitirlo en un avión, en un carro, en un taxi, en el mercado, en la calle, al que se me atraviesa, se lo transmito, ¿no? Pero nunca imaginé esto. Dios no te da todo el mapa completo porque te mata de una vez. Tú no puedes imaginar todo esto, pero te lo va dando poco a poco, como lo hizo con Ezequiel. Lo llevó a la planta de los pies, luego a las rodillas, luego a los lomos, hasta que lo metió en un río increíble. No podía yo creer. Al día de hoy no puedo imaginar que atrás yo pudiera hacer esto. Pero los propósitos de Dios son grandes. La pasión que hay en tu corazón por hacer lo que Él quiere y te va transmitiendo su propósito. No era fácil. Mi vida, amo mi vida de hogar. Pude tener mis hijos, cuidar mis hijos, instruir mis hijos y luego Dios te va sacando poco a poco. Un hombre incomparable que es mi esposo. Mi esposo no es un predicador como yo, es mejor predicador que yo. Solo predica un mensaje y es su vida. Su vida es integridad. Pero él fue un Mardoqueo. Hay pocos Mardoqueos. Un Mardoqueo es aquel que cree en el llamado de una mujer, sus dones, y jamás lo obstaculiza, no la saca, sino que la impulsa y la ayuda a cumplir
sufrir como Mardoqueo lo hizo con Esther. Todo lo que soy se lo debo a Dios, pero se lo debo a mi hombre, Hernando Suárez, un hombre que sin él no hubiera podido llegar a donde Dios quería realmente. Él ha sido clave. ¿Qué siento yo? Me gusta predicar a las mujeres, pero no predicarles de la orilla. Me gusta llevar a la mujer a aguas profundas, porque mi pasión es la palabra. Y mi pasión no es tener a la mujer llorando todo el tiempo, recordando sus historias, sus fracasos, sus violaciones, su orfandad. Eso está bien sanarlo, pero la mujer tiene que entender que hay algo mucho más. Dios me ha llevado no solo a la mujer, no solo a la iglesia, me ha llevado a mi nación y me ha llevado al mundo. Y hoy en día mi trabajo no es solo con mujeres, es mínimo hoy día lo de mujeres. Mi trabajo es con pastores, líderes, con la iglesia de Jesucristo en muchas naciones. Hasta el día de hoy 36 naciones predicando este evangelio maravilloso y llevando un mensaje a pastores y líderes, confrontando pastores y líderes con lo que hoy está pasando. Necesitamos despertar, necesitamos como iglesia ser conscientes de lo que está pasando en el mundo. Necesitamos como líderes y pastores entender que hay una generación como ustedes, una generación joven, a la cual nosotros que hemos sido una generación que ha conocido este camino, y como dice Job acerca de la generación joven, preguntemos a las generaciones pasadas. Nosotros nacimos hoy, ellos nacieron ayer. Ellos tienen la sabiduría de los tiempos y ellos nos pueden guiar. Yo creo en una generación como ustedes, yo creo en la generación joven. Parte de mi trabajo es mentorear la generación, es mi pasión, creer en lo que Dios les ha entregado y que ustedes puedan cumplir su propósito caminando con la fuerza que tienen, pero al lado con la sabiduría de los que Dios ha tratado antes. En Israel nunca ponían 2 bueyes jóvenes a arar la tierra. Ponían un buey viejo con un buey joven. El buey joven tenía la fuerza, el buey viejo sabía dónde ir. Ustedes hoy son mi pasión. Digna, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Corte 35 y bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a todos los televidentes, que este mensaje haya llegado a su corazón. Muchas gracias. Expande.